Ya vamos a iniciar. Les agradezco su presencia. Seguimos con nuestro seminario Caso Ayotzinapa, una mirada técnico-jurídica. Y el pasado 26 de septiembre se cumplió una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Familiares y compañeros de los 43 normalistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos solidarios con este movimiento que exige justicia y verdad, han realizado conmemoraciones y movilizaciones propias de este hecho, que se cumple en medio de un clima de impunidad, ocultamiento, incertidumbre y desencanto. Hoy tengo el honor de presentarles a un experto de este atroz caso de Ayotzinapa, el maestro Ángel Antonio Briones Carreón. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a la UIC. Muchas gracias por estar aquí. Y les voy a leer un poco de su colaboración y de su gran camino laboral. Él ha colaborado en la Procuraduría General de la República, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada desde 2009. Ha estado en varios puestos, se podría decir así, o funciones: fiscal ejecutivo asistente, adscrito a la Unidad de Especialización en Investigación de Delitos contra la Salud. También ha sido fiscal ejecutivo titular, igual ahí en la Procuraduría General de la República. Ha estado en el área de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal en Baja California, subdelegación de procedimientos penales, subdelegado sustantivo, y también en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, director general adjunto, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, órgano interno de control en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2020, y en la actualidad sigue en la Contraloría. Infinidad de cursos, solo por mencionar algunos: curso de capacitación de cadena de custodia en el INACIPE, curso de la teoría del delito aplicada a la teoría del caso, impartido por el INACIPE, y muchos cursos más. Entonces, le doy la gran bienvenida y le doy el uso de la voz, y pongan mucha atención porque va a estar muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Les agradezco la invitación, cordial invitación a este seminario de un tema que es muy relevante, que es muy trascendental, que de mucho impacto. Y pues yo les vengo a compartir una opinión con un enfoque técnico-jurídico para que ustedes puedan apreciar, de acuerdo a la experiencia y a todos los conocimientos, todo lo que yo adquirí a lo largo de mi carrera como servidor público en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, actualmente Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de todos los actos de investigación, de todas las carpetas de investigación, averiguaciones previas. A mí me tocó integrar desde averiguación previa y también pasando ya a este nuevo sistema penal acusatorio. Estuve adscrito en esta Subprocuraduría en diversas unidades, entre ellas la de lavado de dinero, terrorismo, acopio, tráfico de armas, delitos contra la salud, robo de hidrocarburos, también estuvimos colaborando, y por mencionarles algunas. Y bueno, este enfoque y esto que quiero darles a comentar es ¿cuáles eran las principales actuaciones, las principales diligencias que se practicaban en una integración de una averiguación previa? Como ustedes bien lo saben, este evento ocurrió en el año 2014, septiembre del 2014, en donde nosotros estábamos con otro tipo de sistema, el sistema inquisitivo. No fue sino hasta el 2016 cuando la entonces Procuraduría General de la República oficialmente inició
con la apertura de carpetas de investigación. Entonces, fue hasta esa temporalidad, en el 2016, que se iniciaron oficialmente en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, carpetas de investigación. Entonces, este hecho al cual nos trasladamos ocurrió mientras se integraban averiguaciones previas. Evidentemente fue todo un cambio que transformó la manera de cómo integrar la carpeta, de cómo investigar los delitos. Solamente por mencionarles que en esta subprocuraduría se atienden delitos de alto impacto, delitos que ameritan un mayor grado de dificultad para configurar, para acreditar estos delitos, principalmente delincuencia organizada. Y este tipo de evento, pues se volvió un hecho a investigar relevante, de suma importancia, pero lo más importante, mediático, muy mediático. Entonces, aquí nos enfrentamos ante cuestiones donde se tenía que tratar con personas como víctimas directas, víctimas indirectas, personas que buscaban apoyo. Se practicaron muchísimas actuaciones en un anterior sistema. Y no quiero decir que se hicieron mal, se hicieron bien algunas cosas, pero algunas de ellas tuvieron que ser modificadas. Y ahorita se los voy a mostrar de qué manera, haciendo un comparativo con algunas actuaciones, por citarles las más relevantes que se llevan a cabo en cuanto a la integración de este tipo de delitos, como los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas. Entonces, aquí vamos a encontrar cuáles son esas diferencias, esas similitudes y qué se pudo hacer, qué se adoptó y qué es lo que vino a limitar definitivamente la integración. Esto es lo que realmente sucedió. En 2014 teníamos un anterior sistema, 2016 tuvimos que transformarlo y con el paso del tiempo irlo modificando. Entonces, en ese transcurso, la investigación se tuvo que ver limitada en cuanto a formas de adaptación, en cuanto a qué utilizamos y qué no utilizamos. Entonces, sin más preámbulo, les voy a dar un poco, a mostrar un poco de cuáles eran las diligencias que se practicaban. Insisto, es en temas de integración de este tipo de delitos de alto impacto. Dentro de ellas tenemos las diligencias practicadas en averiguación previa. Solo por mencionarles algunas, son de manera enunciativa más no limitativa. Insisto, son las que consideramos nosotros, que consideré yo en su tiempo, que se asocian más a la investigación de este tipo de delitos. Y como ellas tenemos la solicitud de especialidades, peritos, bastaba un simple oficio para solicitar peritos, inspección de inmuebles, que practicaba el agente del Ministerio Público de la Federación, inspección de equipos telefónicos, que practicaba también el propio Ministerio Público de la Federación, y ahorita les voy a dar un ejemplo de qué manera se hacían esas inspecciones, solicitudes de localización geográfica y solicitudes de datos conservados, que si bien no teníamos antes una forma de cómo se regulaban, de cómo se observaban, ya está este nuevo sistema, es en donde ya tenemos mayor certeza, mayor certidumbre de cómo se van a solicitar estas técnicas de investigación. Esto es tratándose de diligencias practicadas en averiguación previa. Ahora, en cuanto a los actos de investigación en el sistema penal acusatorio, como ustedes ya lo saben, tenemos de dos tipos, de los que se requieren de un control judicial y de los que no requieren necesariamente un control judicial. Ya en esta transición empezamos a ver algunos actos de investigación que se implementaron y que fueron modificados y inclusive fueron emitidas nuevas disposiciones normativas que regulaban estos actos que regulan estos actos de investigación, dentro de los cuales tenemos, por mencionarles, la muestra de fluidos, reconocimiento de personas, la localización geográfica, la intervención de comunicaciones y los cateos. Nada más recordarles que ahorita ya en este nuevo sistema
Los registros de los actos de investigación, como nos lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben de dejar evidencia. Se debe dejar evidencia de absolutamente todo lo que se realiza. Debe de tener un orden cronológico, se deben señalar por lo menos la identificación de la fecha, la hora, lugar que se haya efectuado, la identificación de los servidores públicos y las personas que hayan participado, así como una breve descripción de esa actuación. Antes también se realizaba en averiguación previa, pero ahorita esto ya viene a cambiar de manera drástica porque ya se le da mayor parte de actuación a la policía procesal, a la policía, a los elementos de la policía ministerial que llevan a cabo esas funciones. Entonces, ahora, en cuanto a muestras de fluidos, anteriormente, en averiguación previa, bastaba llevar a cabo el acuerdo de inicio de la averiguación previa. En este acuerdo de inicio de la averiguación previa, siendo las tales horas del día 24 del mes de mayo del 2014, fundamentabas prácticamente en el Código Federal de Procedimientos Penales que se iniciaba la averiguación previa con motivo de una puesta a disposición de ciertas personas. Y dentro de los acuerdos ordenabas realizar diligencias en esa misma averiguación previa, tales como: elabórese y remítase oficios de estilo al director de la Coordinación General de Servicios Periciales de esta institución para solicitarle designe para que intervengan en la presente indagatoria peritos en la materia de medicina, química, dactiloscopía, grafoscopía, análisis de voz y genética balística, por mencionarles algunos. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaba una puesta a disposición, llegaban todas las personas, entonces tú girabas tu oficio, servicios periciales, llegaban los peritos especializados y: a ver, tengo aquí un mandamiento, voy a recabar su muestra de voz. Entonces, recabo yo su muestra de voz y sin mayor problema, la persona empezaba a hablar y empezaba a aportar de manera voluntaria esa grabación. Lo mismo pasaba con la muestra de fluidos. Tomaban cabellos, tomaban muestras de sangre y todo lo realizaban por orden del agente del Ministerio Público de la Federación. Entonces, aquí no había una regulación en cuanto a cómo se tenía que solicitar con el consentimiento, sin el consentimiento de la persona, en presencia de su defensor, en no presencia de su defensor. Entonces, ¿se imaginan? Todo eso es lo que impactó en diversas diligencias en un anterior sistema que se tuvieron que regular actualmente en este nuevo sistema. Entonces, en cuanto a la muestra de fluidos, tenemos que nos los establece la revisión corporal a través, antes ni siquiera estaba regulado esto en el Código Federal de Procedimientos Penales, no había ni siquiera un orden, ni siquiera nos decían: oye, esto se tiene que realizar de esta manera, debe de ser con este consentimiento, debes de tomar estos parámetros, debes de seguir este orden cronológico. No había ni siquiera ninguna regulación. Actualmente esto sí se contempla dentro del artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de las actuaciones que no requieren autorización judicial, pero, ojo, aquí nos habla de una revisión corporal. Y esa revisión corporal, es prácticamente esto, se debe de seguir lo siguiente. Se podrá solicitar su aportación de manera voluntaria y se deberá observar cuando la persona se niegue, se requerirá autorización de un juez de control. Se deberá observar el principio de proporcionalidad, que no hay de otra, no es más que esta la mejor manera para poder investigar algo, es lo menos lesivo, siempre se busca eso. Entonces tenemos que buscar ese principio de proporcionalidad y siempre debe ser en presencia de un defensor. Aquí nos encontramos ante una diferencia, porque nuestro artículo 269 nos dice que durante la investigación el Ministerio Público puede solicitar, o la policía, a cualquier persona, y cuando se habla de cualquier persona estamos hablando de víctimas, testigos o el mismo imputado, la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracción de sangre u otros análogos. ¿A qué nos referimos con otros análogos? A muestra de voz.
siempre que no implique un riesgo para la salud y la dignidad de la persona. Pero ¿qué creen? Que este artículo nos dice que podrá ser la aportación voluntaria, no nos establece como tal que debe de estar en presencia de su defensor. Pero aquí lo que se tiene que evitar precisamente para no caer en un tipo de ilicitud al momento de recabar esa prueba, es que debe de estar en todo momento en presencia de su defensor. ¿Y esto por qué? Porque así no lo establece la Constitución en el artículo 20, apartado B, fracción octava, así como lo establecido en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción cuarta. ¿Para qué? Para no violentar sus derechos fundamentales. Entonces, todos los actos que se practiquen a los imputados debe de estar siempre en presencia el defensor. Indudablemente, eso grábenselo, y eso es lo que se tiene que realizar. Entonces, al hacer una ponderación de esto que ya tiene una regulación, entonces, si miramos atrás en averiguación previa, nada de esto existía. Entonces, hubo infinidad de violaciones a derechos fundamentales, hubo infinidad de cuestiones que no fueron observadas y que si esa prueba era valiosa, era óptima, para poder utilizarla, pues entonces ya teníamos un problema, porque lo que nunca se observó es que se tenía que hacer una convalidación de actuaciones. Y esa convalidación de actuaciones, que es, lo dice el artículo 5º transitorio de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que tratándose de actuaciones de otro sistema procesal distinto al que actualmente tenemos, entonces se tendrá que realizar esa convalidación de actuaciones, pero ante un órgano jurisdiccional, pero siempre velando que esas pruebas hayan sido obtenidas sin violación a derechos fundamentales, cosa que no ocurrió. Entonces aquí teníamos un problema, esa limitación. Cosas que sí sirvieron y cosas que fueron de utilidad, pues a lo mejor se van a ver limitadas y van a tener que volverse a recabar o ya no van a ser los mismos escenarios procesales. Entonces, esa es una de las limitaciones que se tuvieron. ¿Qué otro? El reconocimiento de personas, mejor conocido como la Cámara de Gesell. Ni siquiera existía en nuestro anterior sistema esa regulación tampoco. Entonces, pero se utilizaba este acto de investigación, esta diligencia. ¿Qué es lo que pasaba? Tráiganse al detenido, tráiganse a los detenidos, háblenle de separos, vénganse todos las personas detenidas y pues métanlos a este cuarto, ¿no? A esta cámara. Y entonces vamos a hacer el reconocimiento con varias personas. Y ya tú lo podías reconocer, la víctima, o te lo podría señalar inclusive un testigo protegido, que esa figura fue muy utilizada en nuestro anterior sistema, que se utilizó demasiado, que entonces pues ya perdió credibilidad esta figura. Entonces hacíamos esto, se hacía eso, pasaban todos los detenidos, pasaban los que estaban con absolutamente todos y se hacía este reconocimiento de personas en esta Cámara Gesell. Y no se observaba ninguna disposición, no había ningún procedimiento, no había absolutamente nada que regulara este reconocimiento de personas. Actualmente ya en este nuevo sistema se incluyó este reconocimiento de personas y lo tenemos en nuestro artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en él prácticamente tenemos que observar estos 5 pasos que son los primordiales. Número 1, se debe realizar con la mayor reserva posible. ¿Por qué? Porque es una diligencia importante, porque es una actuación de suma relevancia que puede poner en un estado de shock a la víctima, el simple hecho de ver a la persona del otro lado y todos los escenarios que puedan ocurrir, se procederá aún sin consentimiento del imputado, así lo señala el Código Nacional, pero siempre en presencia de su defensor. Volvemos a lo mismo que nos establece el artículo 20 constitucional y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos los actos que causen molestia
al imputado siempre deben de ser en presencia del defensor. Entonces, esto ya lo tenemos actualmente regulado en este Código Nacional. Debe de ser practicado por un MP distinto del que lleva el asunto, distinto del que lleva la carpeta de investigación. ¿Y por qué será eso? Pues precisamente porque todo lo que se aporte en este nuevo sistema es motivo de una refutación. Entonces, si el defensor advierte alguna irregularidad en este reconocimiento de personas, ¿qué es lo que va a proceder? Lo voy a subir como testigo y entonces te voy a interrogar que no se practicó ese reconocimiento de personas de la mejor manera. Debe ser, lo más importante, aquí sí no lo señala el Código Nacional, de manera secuencial. Es decir, uno por uno, la persona una por una. Ya no es como anteriormente se hacía, que te ponían a 10 personas y reconoce las 10 personas. No, ahora ya tenemos esta regulación que debe ser de manera secuencial. Se debe de observar y se debe de realizar de manera que sea una persona por una persona. Y esto es muy importante porque actualmente todavía hay agentes del Ministerio Público de la Federación que no lo realizan de esta manera. Y es muy importante, ¿no? Entonces, tómenlo en consideración porque aquí encontramos una inobservancia en este procedimiento. Entonces, eso es de suma relevancia para poder llevar a cabo una eficiente integración en la carpeta de investigación. Entonces, estas dos actuaciones que les comento son las que se realizaron en algunos de este asunto, ¿no? tan relevante. Y definitivamente cosas sí se hicieron bien. No quiero decir que ese reconocimiento en su momento haya sido de manera incorrecta, pero todo tenía una finalidad y tenía una regulación. Tenían que observar que se cumplieran esas disposiciones. ¿Y por qué era tan importante todo esto? Porque se utilizaba en este asunto hay infinidad de órdenes de aprehensión libradas, de oficios de localización y presentación. Entonces, esas órdenes de localización, esas órdenes de aprehensión que se solicitaban, fíjense que era de manera tan engorrosa, tan complicada en nuestro anterior sistema, porque si de por sí, imagínense ese asunto, ¿cuántos tomos se llevó a cabo para la integración de esa averiguación previa? El hecho de poder llevar a cabo una consignación y solicitar una orden de aprehensión contra ciertas personas implicaba llevar a cabo el fotocopiado de toda la averiguación previa. Implicaba llevar a cabo que se cumplían con todas las formalidades, entre sellos, rúbricas, firmas, certificaciones. El Ministerio Público tenía fe, tenías que ordenar dejar un duplicado, un triplicado o hasta un cuatruplicado de esta averiguación previa, y entonces se iba perdiendo la secuencia, de tal manera que complicaba el escenario para lograr una investigación de manera objetiva. ¿Qué otra cosa se utilizó en este sistema? La localización geográfica y los datos conservados. Es una de las técnicas que se utilizó tanto en el anterior sistema y en este nuevo sistema, pero tuvo muchas transformaciones en el año 2014. Ahorita les voy a comentar por qué. Anteriormente, hasta antes de julio del 2014, bastaba con que el agente del Ministerio Público de la Federación girara un oficio a la telefónica, que en este caso le estoy poniendo el ejemplo de uno de ellos, el representante legal de Radiomóvil DIPSA, solicitando con carácter de urgente y confidencial simplemente la operación de orden técnica para realizar la geolocalización o georreferencia de un número telefónico a partir del momento de la notificación del presente oficio, debiendo informar de la geolocalización cada 24 horas, por un periodo, el periodo que hasta que se cansara el Ministerio Público. Entonces solicitaban geolocalizaciones, mándamelas cada 24 horas y mándamelas a este correo electrónico.
solicitud de datos conservados. Ahorita les voy a explicar, para los que a lo mejor no saben qué son los datos conservados. En pocas palabras, los datos conservados son las sábanas de llamadas, todo lo que contienen nuestros equipos telefónicos. Cuando nosotros hacemos llamadas, con qué números nos comunicamos, cuánto tiempo nos comunicamos, la duración, esos mensajes de texto, esos últimos mensajes, qué aplicaciones utilizamos, todo lo almacenan las telefónicas, pero eso vino después de una regulación. Esta solicitud de datos conservados solicitaban aquí en términos del artículo 168, 180 y 278 del Código Federal de Procedimientos Penales, que mandaran la solicitud de datos conservados de estos números del periodo que comprende de mayo del 2014 a la presente fecha. Y, entre otras cosas, en ese entonces se solicitaban la fecha y hora de la primera activación, el nombre del domicilio del titular, número telefónico, tipo de comunicación, número de destino, fecha y hora de duración, ubicación geográfica y sábanas de llamadas. Entonces, bastaba con un simple oficio que se girara para que tuvieran acceso absolutamente a toda nuestra ubicación en tiempo real y a todas nuestras sábanas de llamada. Entonces, eso se realizaba con anterioridad. Pero, como fue un uso excesivo de estas diligencias que practicaban la gente del Ministerio Público, ¿qué es lo que pasó? Se tuvo que emitir ya en este nuevo sistema, se reguló y también salió en julio del 2014, se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que ya regulaba los plazos en los cuales se tenía que observar la duración de esas sábanas de llamada, de esos mensajes, por cuánto tiempo se podían solicitar, cuánto tiempo estaba obligado la compañía telefónica para poder conservar esos registros. Fíjense que la localización geográfica en tiempo real y la solicitud de datos conservados, curiosamente, no se encuentra contemplada dentro del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como esos actos de investigación que requieren de un control judicial. Entonces tenemos el catálogo y tenemos todas las fracciones en este artículo 252, pero casualmente estos no están contemplados dentro de los que sí necesitan un control judicial. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué ahí el legislador optó por dejarlos fuera de ese catálogo, de esas fracciones. Sin embargo, sí los contempla el artículo, su artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que necesariamente requieren de autorización judicial. Entonces, estos datos conservados, únicamente por ser tan delicada la información que se maneja, las únicas personas que pueden solicitarlo son los fiscales generales o bien la persona ante la cual se delegue esta facultad. No hay otra persona, porque es algo muy delicado las comunicaciones privadas. Entonces, esto te lo decía, te lo marca el código hacia la literalidad. Podrás solicitar la geolocalización y datos conservados ante el juez del fuero común correspondiente en su caso, o el juez con el que se lleve la investigación. Sin embargo, todo eso que se realizaba antes y que se vino realizando a principios del 2016, teníamos otra limitante. Aquí en materia federal, materia de su procuraduría especializada, pues no había mayor problema porque lo solicitabas a un juez del fuero común. Y en este caso hay un juez que es el juez especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones privadas en materia de delincuencia organizada. Son los que, ante los cuales llevas a cabo, interpones esta solicitud de datos conservados o localización geográfica. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que no fue sino hasta el 2023, cuando ya salió un criterio jurisprudencial, una tesis aislada, que si bien es una tesis aislada, nos marcaba que te negaban antes toda la solicitud que tú realizaras a un juez de control del fuero común. O sea, no, yo no soy competente para otorgarte
la solicitud de datos conservados o una localización geográfica. Tienes que acudir ante un juez del Fuero Federal. ¿Por qué? Porque se asemejaba a lo que es una intervención de comunicaciones privadas. Entonces, no fue sino hasta este año, 2023, el año pasado, que sale este nuevo criterio y en donde dice que no, que ya esta autorización de esta técnica de investigación ya es competencia del juez de control del fuero común. Entonces ya se puede solicitar ante un juez del fuero común. Entonces son cosas que, como les digo, se tuvieron que transformar y que tenemos que hacer estas modificaciones. Se hicieron todas estas tipos de modificaciones. Y ya entrando en este tema, ¿qué será la localización geográfica en tiempo real? Prácticamente es la localización de un equipo de comunicaciones que nos va a proporcionar las compañías telefónicas, la ubicación de ese equipo telefónico. Ojo, no la ubicación exacta de dónde está, sino la antena a la cual está conectada, la antena más cercana, y entonces te va a proporcionar los datos de esa antena. Entonces te va a decir, está en un radio aproximado de tantos kilómetros o de tantos metros. Entonces, esa es la localización geográfica que se va a realizar en tiempo real. Y como ya les dije, los datos conservados son prácticamente las sábanas de llamadas. ¿Qué datos debe de contener una sábana de llamadas? Esta ya está contemplada en la información en el artículo 190 en su fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiones. ¿Y qué es lo que se solicita en esta intervención de comunicaciones? En solicitud de datos conservados. Como primer punto, el nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor. ¿Qué compañía telefónica pertenece? ¿Quién es el titular de esa línea telefónica? El domicilio que dio esta persona, si es un contrato, se aperturó un contrato por 2 años, 1 año y medio, bueno, la dirección de esta persona. Entonces, toda esa información nos la proporcionan las compañías telefónicas. El tipo de comunicación, transmisión de voz vocal, conferencias o de datos. Los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, número de destino, modalidad de líneas de contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago. Entonces prácticamente nos dicen, tienen una línea de pago, tienen a su vez estas otras líneas telefónicas o es una línea de prepago, te van a proporcionar absolutamente, todas las compañías telefónicas están obligadas a proporcionar esa información. Los datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación. Prácticamente el historial de todas las llamadas que realicé en la temporalidad que yo solicite esta información. Cuántas veces me comuniqué y con qué fin se va a obtener esta información, precisamente para buscar cuáles son los números telefónicos con los cuales tienes mayor frecuencia, mayor comunicación. Entonces esos van a ser objeto de otra investigación. La fecha y hora de la primera activación del servicio. La identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identificación de fabricación del equipo y del suscriptor. En pocas palabras, el número de email. Recuerden que nosotros, los que tenemos algún plan tarifario, normalmente nos dan un equipo telefónico. Y ese equipo telefónico nos dicen, híjole, es un equipo básico, ¿no? Yo quiero mi iPhone 16, voy a cambiarlo. Entonces ese equipo telefónico que yo no utilizo, pues a lo mejor se me hace fácil venderlo. Te voy a vender este equipo telefónico. Pues ¿qué crees? Que el número de email con el que viene asociado ese equipo telefónico que viene en tu plan tarifario también se puede intervenir. Entonces, si otra persona está utilizando ese equipo telefónico que tú le vendiste y está haciendo un mal uso de esa línea, entonces tú vas a ser objeto, pues te van a solicitar esa información. Entonces, deben de tener mucho cuidado con todos los equipos telefónicos, pues sí, que compramos, ¿no? Que son de doble uso o que ya saben que es muy común. Vamos a cambiar quiero un iPhone 16, vendo mi iPhone 14, ¿no? Entonces yo no sé ese origen, es de dónde viene ese equipo telefónico. Es como unas armas de fuego, traen un historial, traen un número de serie.
Entonces nosotros no sabemos ese equipo telefónico de dónde proviene, quién lo utilizó, a nombre de quién está esa línea telefónica. Imagínense si esa línea telefónica es objeto de una investigación, entonces en el problema que podríamos estar relacionados, ¿no? A lo mejor no hablamos nada, no decimos nada, pero pues es objeto de investigación esa línea telefónica. ¿Por qué? Porque se solicitan los datos conservados y dentro de todo esto es lo que nos van a proporcionar. ¿Qué otro dato? La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas. Si tienes varias líneas telefónicas que hayas adquirido, van a proporcionar absolutamente toda esa información. Y finalmente, la obligación de conservar los datos comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación. Aquí es muy importante hacerles del conocimiento que este mismo artículo obliga a todas las concesionarias, a todas las concesionarias de los equipos telefónicos a conservar esta información por 12 meses, los cuales pueden ser prorrogables por otros 12 meses. Es decir, 2 años. No se puede conservar esta información. Si el Ministerio Público quiere realizar una investigación, únicamente podrá solicitarla 2 años hacia atrás. Esa información puede estar conservada. No puede solicitar información de más de 3 años, 5 años, únicamente 2 años. Y entonces 2 años están obligadas todas las telefónicas a proporcionar y aportar esta información cuando así lo requiera el agente del Ministerio Público a través de esta orden de control. Ahora, hay una excepción a este procedimiento. Lo más normal es que se realice una solicitud de datos conservados ante el juez de control y le digamos, requiero esta información porque es necesaria para la investigación, o requiero estos datos conservados porque voy a necesitar realizar una red de vínculos para determinar qué es lo que es objeto de investigación, si es susceptible otras actuaciones para llevar a cabo esta investigación. Y esa excepción prácticamente es cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona, ya sea por alguna privación ilegal de la libertad, algún secuestro, alguna extorsión, así como que se encuentre en riesgo el objeto del delito, deberá solicitarla el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad y su atención será de manera inmediata. Es decir, me voy a brincar, está en peligro la vida de una persona, voy a privilegiar la vida de esta persona, entonces no voy a solicitarle al juez de control la solicitud de datos conservados porque esto normalmente se hace en personas con la privación ilegal de la libertad o una desaparición forzada. Entonces, ¿qué se va a privilegiar? La vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a solicitar? A la telefónica directamente. Entonces, el fiscal o el procurador o la persona a la que le delegue esa facultad va a solicitar excepcionalmente, de manera directa, a la telefónica, proporcióname la geolocalización o estos datos conservados, como se realizaba anteriormente. Pero aquí esta es la excepción, debe de fundamentarlo y debe de decirle a la concesionaria el por qué. Pero aquí tenemos esta excepción deberá, una vez que ya proporciona la telefónica esta información, se deberá de informar al juez de control en un plazo máximo de 48 horas después de que tú recibiste esa información. Entonces estás obligado a decirle, juez, me brinqué todo este filtro porque esto ameritaba una premura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te aviso que lo hice en atención a lo que establece el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No hubo violación a derechos, se realizó de esta manera, este fue el objeto y la necesidad, y lo va a informar al juez de control. El juez de control va a emitir un pronunciamiento. En caso de no ser ratificada, la información no podrá ser incorporada al proceso penal. Entonces, tendrá que ser destruida de manera inmediata. Si el juez de control observa que hay una violación a derechos fundamentales y que no se hizo de la manera
correcta, lo que va a traer como consecuencia es que no se ratifique esta solicitud de datos conservados ni esta solicitud de geolocalización. Y entonces se tiene que destruir la información y no podrá ser objeto de su uso. Aquí vamos a pasar al tema de las inspecciones. ¿Cómo se realizaban antes en esta averiguación previa? ¿De qué manera tú podías llevar a cabo? Fíjense que antes se hablaba de las inspecciones en el Código Federal de Procedimientos Penales y era tan delicado que nos decía esto. Inspección. Es materia de inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad que lo realice. Así de sencillo, ¿no? Entonces, todo lo que puedo ver, absolutamente, lo puedo realizar una inspección. ¿A qué voy con esto? Les voy a poner una inspección de un equipo telefónico, cómo se realizaba en una averiguación previa. Diligencia de inspección ocular y fe ministerial del contenido de los teléfonos celulares asegurados. En términos del artículo 206 y 208, se hace constar y da fe que siendo las tales horas en la unidad especializada ubicada en tal lugar, se tuvo a la vista lo siguiente: un teléfono celular de la marca tal, el número de email con número de chip, y venía aquí ya el equipo telefónico. Y entonces hacían una inspección a la agenda telefónica. El Ministerio Público podía prender el de equipo telefónico. ¿Y qué es lo que pasaba? Realizaba, aquí están todos los contactos, y te vaciaban todos los contactos de los equipos telefónicos. O sea, imagínate que no podías hacer, ¿no? Que no podías meter ahí como contacto. Era muy delicado, definitivamente. Entonces, no se hacía lo que actualmente es una extracción de información, una solicitud de extracción de información. Las intervenciones de comunicaciones tienen dos modalidades: en tiempo real y de extracción de información. Ahorita les voy a mencionar en qué consiste cada una de ellas. Entonces, miren, tenían una inspección a toda la agenda, a los mensajes de texto, y ahí ponían el origen, de qué número telefónico, la fecha y hora en que se realizó, que se recibió ese mensaje de texto y lo que contenía el mensaje de texto. ¿Con qué certeza teníamos nosotros que efectivamente pues eso había ocurrido, ¿no? Que sí se había recibido ese mensaje. Era muy delicado. Lista de llamadas perdidas, lista de llamadas realizadas, la fecha en que se realizaron, la duración. Entonces, esto ya no te lo proporcionaba ni siquiera la telefónica, ya lo hacía de manera directa el agente del Ministerio Público de la Federación. Y esto es lo que se tuvo que normalizar, que se tuvo que regular y que era muy delicado y que traía consecuencias pues de nulidad. Es así de sencillo, ¿no? No había más. Y vamos a hablar de las intervenciones de comunicaciones. Como primer punto, en las intervenciones de comunicaciones tenemos dos. Antes de llegar a una intervención de comunicaciones, el artículo 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que se podrá hacer una aportación de comunicaciones entre particulares. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede proporcionar información de una llamada que grabó o de unos mensajes de texto que sean con la finalidad de robustecer la investigación que se está realizando. Pero, ojo, lo más importante de todo esto, esta aportación que hace la persona es porque está participando ella en la misma. Si no participa en esa aportación, en esa llamada telefónica, no puede ser utilizado porque es una invasión a la privacidad. Así de sencillo. Entonces, no se puede realizar de esta manera. Y esto pues nos lo establece en el artículo, aparte de del Código Nacional, nos lo establece el artículo 16 constitucional, que nos dice: las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad, privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. En ningún caso se admitirá comunicación que viole el deber de confidencialidad que establezca la ley. Y
el objeto de esta intervención de comunicaciones. Las intervenciones de comunicaciones únicamente pueden ser utilizadas y pueden ser solicitadas para investigar un hecho con apariencia de delito. No se pueden otorgar una intervención de comunicaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo. En ninguno de esos casos se puede llevar a cabo una solicitud de intervenciones de comunicaciones privadas. Es estrictamente en materia penal. Y en ningún caso las comunicaciones del detenido con su defensor, pues por obviedad de razones, ¿no? Eso no se puede intervenir. Y la intervención de comunicaciones privadas deberá ser realizada, esta sí, a diferencia de los datos conservados y de la localización geográfica, esta sí tiene que ser realizada por una autoridad federal, no hay más. Esto sí se tiene que realizar ante un juez de control del fuero federal o un juez especializado, como es el caso del juez de control de cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones en materia federal, y únicamente la podrá solicitar de nueva cuenta el procurador, fiscal o las personas en quien se delegue esa facultad. Únicamente se deberá de expresar el objeto y la necesidad de la misma. Por tanto, como les decía, la extracción de información debe de ser resuelta dentro del plazo de las 6 horas siguientes a las que se haya recibido esta solicitud. Y vamos a contemplar aquí en intervención de comunicaciones 2 supuestos, en tiempo real y de extracción de información. Tiempo real, el número telefónico que queremos intervenir o que queremos escuchar en lo subsecuente, a partir del momento que se hace la solicitud, en lo subsecuente. ¿Qué se puede intervenir? Pues absolutamente todo. ¿Qué se puede solicitar en tiempo en extracción de información? Es prácticamente el contenido de los equipos telefónicos, el contenido de una memoria USB, el contenido de un equipo de cómputo. Eso es la extracción de información. Todos los indicios, digo indicios, porque si se llegara a efectuar un cateo o en la detención a una persona se le asegura un equipo telefónico, pues a lo mejor en ese momento pues es un indicio, se hará evidencia después de llevar a cabo su análisis para ver si nos es de utilidad o no nos es de utilidad. Entonces, eso es en cuanto a la extracción de información, se puede extraer absolutamente pues todo. Y para llevar a cabo una intervención de comunicaciones, debemos de tomar en consideración que la realice el fiscal, que no se trate de las materias que ya les comenté. Se debe de establecer el objeto y la necesidad de esta intervención de comunicaciones y que la solicitud contenga, entre otras cosas, lo siguiente: los preceptos legales que la fundan, el racionamiento por el que se considera procedente, que se señalen los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenden probar, el tipo de comunicación a ser intervenida, la persona o personas que serán sujetas a la medida y su duración. Y aquí, en su duración, únicamente se puede escuchar un equipo telefónico, incluidas sus prórrogas, durante un plazo de 6 meses, no más. Entonces, yo puedo solicitar mi intervención de comunicaciones por un plazo de 3 meses, que puede ser prorrogable a otros 3 meses, pero no puede transcurrir del plazo de los 6 meses. Si esa línea telefónica sigue aportando información que sea de utilidad, entonces se podrá solicitar una nueva técnica, se dará de baja, se concluirá esa técnica y se podrá solicitar una nueva técnica de investigación en donde se va a llevar a cabo esta misma solicitud y pues borrón y cuenta nueva, y tienes otros 6 meses, ¿no?, para poder investigar. De igual forma, el proceso que se llevará a cabo y equipos para la intervención, la identificación del lugar o lugares donde se va a realizar. Y aquí es muy importante la identificación del lugar o lugares donde se va a realizar, porque aquí se establece en esta solicitud que si ese equipo telefónico tiene residencia en la Ciudad de México, sin embargo, la operadora telefónica
tiene cobertura en todo territorio nacional, se va a solicitar que se emita, que se proporcione esa información independientemente del estado del territorio mexicano en donde se sitúe ese equipo telefónico. Entonces, podrán ampliarlo a todo territorio nacional. Nada más territorio nacional. Eso es en cuanto a la solicitud de intervención de comunicaciones. Aquí en tema de investigación de delitos, vamos a hablar de este tema de delito de una posible delincuencia organizada y más en este tipo de asuntos, ¿no? Que es un asunto en donde, si ustedes recordarán, hubo personas civiles relacionadas, que después se trata, la información que tenemos es que se trata de una organización criminal denominada Guerreros Unidos, que es un brazo armado que surgió con motivo de la baja de el fundador de todos esos, de ese cártel, que era el cártel de los Beltrán Leiva, con motivo de el deceso y a la baja de su fundador, Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas, jefe de jefes, Botas Blancas. A raíz de su muerte de esta persona, se crearon nuevos brazos armados, surgieron nuevas organizaciones criminales que luchaban por el poder. En ese entonces, quien después de la muerte de este fundador de esta organización criminal, tomó el mando Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Sin embargo, fue detenido en el 2010. Con motivo de su detención, empezaron a surgir todos estos grupos, todas estas facciones, y empezaron a sonar Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barredora, el Cártel Independiente de Acapulco, en donde todas estas personas que trabajaban para esta organización quisieron independizarse y crear su propia organización criminal. Entonces vieron esa manera de lucrar y de tener ese control. Por eso se volvió tan violento en esa temporalidad el estado de Guerrero. Entonces, a mí me tocó estar de comisión varios meses. En ese entonces era agente del Ministerio Público de la Federación y me tocó estar varios meses comisionado en el estado de Guerrero, principalmente en Acapulco. Entonces veíamos asuntos en Acapulco, en Chilpancingo, de detenciones con todos estos grupos y con todas estas facciones que surgieron. Entonces, esto es también como consecuencia de toda la ola de violencia que se generó en este estado, ¿no? Y la colaboración de diversas autoridades. Bueno, ya volviendo a nuestro tema, vamos a hablar ahorita de la inspección de los inmuebles. En las inspecciones de los inmuebles, fíjense que para llevar a cabo una solicitud de cateo, anteriormente el agente del Ministerio Público de la Federación, ¿qué es lo que hacíamos? Pues vamos a catear este inmueble en Colima, en Guerrero, en Sonora, en Chihuahua, donde sea. Se tenía que trasladar hasta el lugar el agente del Ministerio Público para realizar la inspección ministerial de la fachada de ese inmueble. Entonces, ahí sí era ya más delicado, porque ponías en peligro tu propia integridad si ibas acompañado de elementos, pero tenías que realizar esta inspección de esta fachada. Y todo se hacía con fundamento en lo establecido en el artículo 208 del Código Federal, que les dije que era muy amplio. Nos daba apertura absolutamente a todo. Se realizaba de esa manera. En la Ciudad de México, conociendo las tieles horas, en compañía de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se da fe de tener a la vista un inmueble de tales características. Entonces se trasladaba el Ministerio Público a realizar esta inspección de este inmueble. Entonces imagínense si todo lo que conllevaba al realizar estas inspecciones. ¿Qué es lo que pasaba? Van y hacen inspecciones el Ministerio Público en compañía de policías y pues se podían alterar muchísimas cosas. Entonces no había una regulación. Era muy complicado nuestro anterior sistema de justicia. Actualmente, ¿qué requisitos? Muy rápido. Prácticamente estos 6.
la solicitud del Ministerio Público por cualquier medio para la autorización judicial para la práctica del cateo. Esto es de acuerdo a las propias características y a los criterios que adopte el órgano jurisdiccional para llevar a cabo esta solicitud. Puede ser a través de tu firma electrónica, a través de un sistema, una plataforma que lleve a cabo, que implemente el órgano jurisdiccional para llevar a cabo esta solicitud. Expresar el lugar que ha de inspeccionarse y lo que ha de encontrarse en este. Precisar el nombre de las personas que han de aprehenderse o los objetos que se buscan. ¿Qué objetos buscamos? ¿Qué es lo que vamos a localizar en ese inmueble? Armas de fuego, restos humanos, personas secuestradas, personas que fueron forzadas tal vez, vamos a encontrar productos de delito, infinidad de cosas. Todo eso es lo que se tiene que precisar en este punto. También debemos de tomar en consideración los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden. Prácticamente los datos de prueba, cuál es la investigación, qué es lo que nosotros tenemos como hecho fundamental para decir que sí es objeto ese inmueble de una investigación, que sí existe ese inmueble, que se hizo una investigación por parte de elementos de la Policía Federal o de la Policía Ministerial o de ahora ya la Guardia Nacional. Entonces, todos los datos de prueba. Referir el día y hora en que deba de practicarse el cateo. Máximo, el plazo máximo para una vez que se solicita una orden de cateo, el plazo máximo para llevar a cabo su ejecución es de 3 días, no más. Si se practica después de esos 3 días, queda sin efectos esa solicitud y se tendrá que solicitar una nueva técnica. Entonces, ese es su plazo máximo. Antes pedía 5 días para trasladarme por razones de seguridad o por las características o por las condiciones o para llegar hasta ese lugar. Actualmente son 3 días, no más. Referir el día y hora que debe de practicarse el cateo, indicar los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación. Pues antes, pues va a ir todos los elementos, los ministerios públicos habidos y por haber, ¿no? Actualmente, y no se señalaban qué peritos y qué personas son las que tenían que participar. Actualmente ya se tiene que señalar cuáles son los servidores públicos que van a practicar, que van a intervenir en la ejecución de ese orden de cateo. Peritos, policías, binomios caninos, cualquier equipo tecnológico que se vaya a utilizar para buscar restos humanos, todo eso se debe de asentar ya en esta solicitud de cateo. Entonces, esas son algunas de las diligencias, algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo y que fueron modificadas, insisto, para un perfeccionamiento en cuanto a este asunto, ¿no? Tan delicado, tan complejo, y pues todo fue con una mejor integración, con una mejor, si lo vemos desde una óptica de cómo se realizaba antes, en una averiguación previa, a cómo está actualmente, pues varió y cambió totalmente, ¿no? Toda esta forma de investigar estos eventos. Y pues es un poco, de manera muy breve, porque amerita muchísimo tiempo entrar al análisis de cada una de estas técnicas, de hablar de cómo se solicita una técnica de investigación, de cómo se realiza una extracción de información, una intervención de comunicaciones. Es simplemente una opinión técnico-jurídico de qué es lo que se tiene que realizar, cómo se realizó y cómo se utilizó en su momento y cómo se tuvo que adaptar y el reto al que se enfrentó la autoridad, los ministerios públicos para el perfeccionamiento y la integración de esta nueva investigación. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro Briones. Sin duda una charla muy interesante y me gustaría tener un momento de preguntas y respuestas. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su plática, la verdad es que muy interesante. Bueno, como que hay un contexto muy orwelliano, ¿no? Así del gran hermano, el gran ojo que te está viendo todo, esto de las comunicaciones. Y bueno, a mí se me ocurren 2 preguntas, ¿no? La primera, ¿es fácil, siendo Ministerio Público en ese entonces, manipularla? Bueno, ahorita no sé qué tan fácil sea manipular esa información que
que te da la compañía telefónica, ¿no? O lo que tú extraes Ujú. de información. Es fácil de manipular, es fácil de borrar, de quitar, de ocultar, o sea, literal de manipular para, pues, yo estoy pensando en un caso de alguna corrupción, ¿no? Ujú. O sea, que el agente del Ministerio Público que pide eso, acepte, pues, dinero a cambio de que borre 10 llamadas, ¿no? Entonces, porque luego dicen en las noticias, ¿no? Así de, no se encontraron llamadas, no se encontraron evidencia de comunicación, ¿no? Pero ahora viendo todo esto, todo este aparato, o sea, me parece imposible, ¿no? Que no exista, o sea, que realmente no exista alguna comunicación. Y justo, que la noche de lo de los 43 de Ayotzinapa, que estaban comunicándose y que en todo momento el gobierno estaba escuchando, según se supone, o que tenía, pues, estos vínculos telefónicamente. O sea, realmente es tan fácil decir, oiga, no hay comunicaciones, no encontramos nada, y manipularlo. Actualmente ya no. Actualmente es muy difícil porque el hecho de tener ese equipo telefónico ya es objeto de una solicitud de extracción de información. Entonces ya el procesamiento de este indicio es distinto. Actualmente el Ministerio Público ya no puede tener contacto con ese indicio porque si no, pues se encuentra una alteración, puede ser susceptible que se dé una alteración. El tratamiento que realiza los servicios periciales ya es distinto. Actualmente ya hasta lo embalan en papel aluminio para que no se llegue a alterar, le dan un tratamiento distinto y hay un registro de cadena de custodia que se realiza de manera distinta. Pero, independientemente, suponiendo sin conceder, como dicen, suponiendo sin conceder que se llegara a borrar esa información del registro de llamadas, lo cierto es que tu defensor, vamos a ponernos del otro lado, tu defensor, por conducto del Ministerio Público, puede solicitar esa técnica de datos conservados y te va a llegar todo el historial, de tal manera que aunque borres todas las llamadas entrantes o todas las llamadas salientes, lo que va a ser difícil de alterar es que vayas con el apoderado legal de Radio Móvil DIPSA, de Telcel, a decir, o de AT&T, a decirle, oye, bórrame estas 10 llamadas, ¿no? Es imposible. Por eso es la creación de esta nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde ahora sí ya obliga a las telefónicas a dejar registro de todas estas llamadas. Gracias por tu pregunta. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Por favor. Pero, o sea, yo entiendo lo de las telecomunicaciones. Me pongo a pensar en Telmex, que son de teléfonos. Uh-huh. A lo mejor está mal, pero pregunto. Para el caso de las búsquedas que uno hace en internet o conversaciones que uno tiene en internet, ¿aplica igual? Para las conversaciones, ¿qué tipo de conversaciones? ¿En redes sociales, por ejemplo? Mira, es difícil. Vámonos a Facebook, ¿vale? Messenger. El servidor no está aquí. El servidor está en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es más complejo, no es imposible. Es más complejo. Pero ¿qué es lo que tienes que solicitar? Entonces, ahora una asistencia consular. Y entonces, a la persona que está allá en la embajada, el que representa a la ciudad, a través de la oficina de la fiscalía, le tienes que decir, oye, solicito esta información a través de esta asistencia jurídica. Y entonces se tiene que hacer todo el protocolo para que allá la persona lo solicite a los agentes y se haga todo un trámite que requiere pues más tiempo, obviamente. Sí puede ser objeto de intervención, todo puede ser objeto de intervención, definitivamente. Gracias. Bien. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra? Bueno, Adelante. pasando el momento de Aprovechen al maestro. justo casos de delincuencia organizada. A su criterio, con esta técnica y este sistema de investigación, pues ¿valdría la pena aceptar la propuesta de jueces sin rostro? ¿O no? Vamos a ponernos del lado del Ministerio Público. ¿Por qué no esa misma medida para los agentes del Ministerio Público? Hay temas tan delicados, tan complejos, que yo tuve puestas a disposición de gente muy importante
muy relevante, y lo primerito que hacía el elemento aprensor era: solicito, ya sea de la Defensa, Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina o de la entonces Policía Federal, solicito mi reserva de identidad. Y entonces te asignaban un número alfanumérico y te decían, pues tú eres la persona tal. Y todos tus datos los conservaban en un sobre cerrado, y cuando se llevaba a cabo esa solicitud de orden de aprehensión, pues ya corrías el sobre cerrado con todos los datos. Pero nunca figuró esa parte para agentes del Ministerio Público de la Federación. Es muy delicado, o sea, sí, y en un tema de delincuencia organizada, pues sí ha habido casos en donde, pues a lo mejor no lo ve la persona como, pues es tu trabajo, no te queda de otra, ¿no? Es parte de tu labor como servidor público, entonces se lo toman ya como a manera personal. Dime. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el 277 no nos permite justamente brincarnos al defensor para reconocimiento de personas, justamente cuando son víctimas. A la literalidad de lo que establece el artículo, te dice que siempre debe estar en presencia de su defensor. Porque perdóname, ¿de víctima? De víctima. Ah, no, eso lo pueden hacer, obviamente tratándose del imputado, debe de estar siempre en presencia de su defensor. En temas de la víctima, pues esta persona puede estar ahí, sin algún defensor que la asista o sin su asesor jurídico. Entonces, ellos pueden estar ahí y realizar practicar ese reconocimiento de personas. Solamente tratándose de personas imputadas. Recuerden eso siempre, ¿no? Todas las diligencias que se practiquen contra personas imputadas siempre debe de estar en presencia de su defensor, porque si no, pues vamos a abogar por una invalidez en la nulidad de esa actuación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, como pudimos escuchar, pues en este tipo de delito de alto impacto, más que nada pudimos observar durante la plática esa diferencia que se pudo llevar durante este tiempo de 2014 y 2016 en este cambio del sistema penal. En la diferencia en cuanto a las pruebas, la investigación y recabar de actuaciones para perfeccionar la investigación, que tiene que ver puntos muy diferentes en cuanto a la investigación en el sistema acusatorio y en el actual sistema, en el inquisitorio y en el actual sistema acusatorio. Cuestiones diferentes como medios de prueba que no existían, como la cámara de Gesell que nos mencionó el maestro, o como las inspecciones que actualmente fueron ya mejor, se modificaron y se reguló más la extracción de información, como nos lo explicó ampliamente. Anteriormente, por ejemplo, las limitaciones que se tenía y también la violación de los derechos fundamentales que se daba en diferentes formas, porque no dudo que se sigan violentando, pero también nos mencionó artículos muy importantes como el artículo 20 fracción octava del apartado B constitucional y algunos otros que se refirieron también a la solicitud que se hacía ya al Ministerio Público para todo este tipo de pruebas que se hicieron, y obviamente pues todo esto lleva no a un diferente resultado, sin embargo, a una diferente forma de llegar a esclarecer estos hechos, diferentes técnicas, diferentes momentos, diferentes fechas. Entonces, sin meternos en alguna cuestión política o problemática, creo que el desarrollo que se llevó hoy fue bastante importante en cuanto a los elementos de la investigación, y que anteriormente pues era lo que era la investigación
formación previa y actualmente pues es la carpeta de investigación. Muchísimas gracias, muy interesante, gracias a todos y sin más, quiero agradecer a nuestra directora de Derecho por abrir estos espacios y por esta organización del seminario, y me encantaría que usted sea la que entregue nuestro reconocimiento a nuestro invitado. Pues bueno, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, agradeciendo la participación, por supuesto, del maestro. Es un tema complejo cuando se nos pide que se hable nada más del aspecto técnico-jurídico, habiendo tantos puntos, ¿no?, a tocar. Sin embargo, creo que su participación fue realmente excelente, ¿no?, en cómo lo explicó, y para ustedes, chicos, es sumamente importante, ¿no?, adquirir estos conocimientos y estar, digamos, a la vanguardia de los temas que se están presentando. Esto lleva una década. Justamente este seminario fue propuesto por nuestro rector, el maestro Hugo Avendaño, y bueno, pues agradecemos efectivamente la participación que tendremos de todos y cada uno de nuestros ponentes. Y sin más, la Universidad Intercontinental otorga la presente constancia al maestro Ángel Antonio Briones Carrión por su valiosa participación en el seminario Ayotzinapa, una mirada técnico-jurídica, Duchit Dochet, México, Ciudad de México, a 29 de octubre del 2024. Maestro, muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecemos su presencia. Que tengan muy linda noche. Gracias.